El tema del día de hoy tiene que ver con algunos temas compartidos. ¿A qué me refiero? El tema en sí mismo es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal de los diferentes actores sociales. Vamos a ver cómo el sufragio universal se va plasmando en el caso de las mujeres, caso de las personas analfabetas, en el caso de las personas privadas de libertad y demás elementos. ¿Me confirman si revisamos el video sobre el sufragio universal? Estuvimos revisando para sacar estos elementos. No todavía. ¿Recuerdan o no recuerdan el video sobre el sufragio universal? No todavía. Ya, entonces vamos a ir puntualizando esto. No se olvide, tema sufragio universal, la igualdad, perdón, desde el sufragio universal. Vamos a ver este sufragio universal primero tratando de entender al sufragio universal como concepto. ¿Qué se entiende por sufragio universal? Me parece un concepto bastante sencillo de que usted entienda, pero aún así es necesario tomar en cuenta algunos elementos. Como les decía, vamos a ver plasmado en algunas situaciones el principio del sufragio universal, para lo cual les pido que ustedes del siguiente video, que tiene que ver con nuestra realidad, por favor vaya sacando los elementos puntuales. Céntrese principalmente en explicar qué se entiende por sufragio universal en esta primera parte y de ahí vamos enunciando. Ya, entonces vamos a visibilizar este video. Vamos a reconstruir las ideas desde ahí. ¿Dónde parte realmente el sufragio universal? ¿Con qué inicia el video? ¿Con qué comienza el video? ¿De qué está hablando al principio? ¿Qué es lo primero que dice? Que los que tenían poder les consideraban inferiores o menos a los otros. Ya, especialmente a qué grupo de personas. Está muy bien ¿A eso. los esclavos? A las personas esclavizadas. Muy bien. El sufragio universal, por lo tanto, comienza nuestro análisis desde la abolición de la esclavitud. Recuerden ustedes que el año pasado veíamos este tema del cilindro de Ciro, no sé si se acuerdan de Ciro el Grande, donde el cilindro de Ciro manifestaba eliminar la esclavitud, por lo menos en la época de los persas, en un sector en Babilonia, después de la conquista de los persas a Babilonia. Pero la esclavitud como tal, ¿qué fechas nos plantea el video? En el Ecuador, por ejemplo, ¿cuándo se generó la abolición de la esclavitud? En 1851. 1851, gobierno de María Urbina, José Urbina. Ya, muy bien. ¿Por qué fue criticado, pero esta abolición de la esclavitud en el Ecuador? ¿Por qué se criticó la abolición de la esclavitud o lo que hizo José Urbina? ¿Por qué fue criticado? ¿Alguien pudo escuchar lo que decía? ¿No? Fue porque tuvo que indemnizar a los amos con el presupuesto del Estado. Gracias, Emilia, porque tuvo que indemnizar, es decir, José Urbina tomó parte del presupuesto del propio pueblo para pagar a los amos y dueños de estas personas esclavizadas. Pero de todos modos, aquí vemos uno de los elementos importantes. La esclavitud tuvo sobre todo su impulso, por decirlo más relevante en América en la época colonial, en el siglo XIX. Siglo XIX,
Desde el 18, pongamos para tener en cuenta, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, tuvo el auge más importante en la parte de América. Aún así, podemos ver el caso de Alonso de Illescas en el siglo XVI, que llega a las costas esmeraldeñas después de que el barco cae encallado y puede luchar contra la situación de la época colonial. Desde la llegada de los españoles y en los asentamientos en sí mismo, ya en el siglo XVI comienzan a traer esclavos, pero para el siglo XVIII y el siglo XIX era fundamental porque eran quienes trabajaban en las plantaciones y se obtenía la mayor cantidad de productos. Eso en cuanto a la abolición de la esclavitud. La esclavitud es una forma de dominación que considera a las personas objetos de explotación. La esclavitud es una forma de dominación que considera a las personas objetos. No eran considerados humanos. Nosotros les consideramos en este sentido personas esclavizadas para reivindicar realmente la situación. A pesar de haber sido abolida oficialmente ya en todos los países la esclavitud para el siglo XX, aún se produce la compra-venta de seres humanos o apropiación forzosa. Una de las formas en que esta práctica ha perdurado hasta nuestros días es lo que se conoce como trata de personas. Entonces hay que seguir luchando por esa situación en contra de cualquier tipo de explotación a las personas en cualquier ámbito. La abolición de la esclavitud permitió que las personas esclavizadas adquirieran la condición de ciudadanía. Entonces, la abolición de la esclavitud permitió que sean considerados ciudadanos. Aún así, ustedes saben el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se eliminó la esclavitud como tal después de la guerra de secesión en los Estados Unidos o guerra civil, pero no se logró esto hasta el siglo XX realmente. Y diría yo, hasta la actualidad tenemos todavía rezagos de esa situación de la lucha entre los grupos humanos. A diferencia de las personas esclavizadas que conformaban el grupo social marginado y excluido de todo tipo de derecho, sus amos eran quienes disfrutaban de todos los derechos posibles. Los amos eran dueños de tierras, capital, maquinaria. Los propietarios gozaban de una posición de poder al interior de la sociedad. Este poder era económico, social, político. En el naciente Estado ecuatoriano, entonces, vemos que los propietarios, los únicos que podían sufragar según la Carta Constitucional del 30, tenían algunos requisitos y esto consideraba realmente la imposibilidad de ciertos grupos de tener acceso al sufragio universal. Si nosotros consideramos al Ecuador, vemos que para 1851 se elimina la esclavitud. Pero, ¿qué pasa previamente? Primera Constitución del Ecuador. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos para 1830? ¿Cuáles eran las condiciones para ser ciudadanos? Saber leer y escribir y ser mayor de edad. Ser mayor de edad, sí. Ser mayor de 21 años, saber leer y escribir posteriormente. Emilia. Ser hombres con recursos, ser blancos y ser heterosexuales. Eso a nivel general de lo que nos decía el video. Muy bien, eso a nivel general y se ha ido plasmando en algunas constituciones. Sí, pero de fondo, esto es de manera general lo que nos decía el video y está muy bien. En la Constitución de 1830, que ya la veremos este año de manera mucho más concisa. El año pasado lo hablamos, pero de manera general. Este año vamos a centrarnos en las constituciones
Para 1830, ser hombre de 21 años era uno de los principales requisitos, o estar casado. Además de esto, debía tener o poseer una propiedad con un valor de 300 pesos. Aquellos que no tenían propiedad no podían ser ciudadanos en esta época. Y si no tenían esta consideración, debían ejercer alguna profesión, algún tipo de profesión o industria útil, pero esto sin sujeción a otro. ¿Qué quiere decir sin sujeción a otro? Que yo no le dé cuentas a nadie más. Prácticamente era tener algún tipo de comercio. Aunque no tenga usted la propiedad, si tiene algún comercio, usted es el dueño de ese comercio, significa que no está sujeto a otro. Pero si usted tenía una profesión y tiene un patrón, ya no entra dentro de los derechos del Ecuador de 1830. Como vemos, esta constitución realmente es problemática y considera solo a un grupo, al grupo que siempre fue el grupo privilegiado, y va desligando de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir la ciudadanía? Que tengamos derechos y acceso a esos derechos y que el Estado va a garantizar nuestros derechos. Tomando en consideración esto, entonces vemos que para esta Constitución no había ningún tipo de derechos. Desde la abolición de la esclavitud en 1851 con José Urbina, ya para el gobierno de Gabriel García Moreno, para el 61, se elimina esto de la propiedad privada. Pero tiene que pasar hasta 1861, 10 años después de la abolición de la esclavitud, para realmente considerar a la mayor cantidad de la población como ciudadanos. Pero había una condición. ¿Cuál es la condición? Lo que decía ahí sí Andrés, saber leer y escribir. Por lo tanto, al saber leer y escribir, seguía eliminándose una gran cantidad de la población. ¿Y cuál era la población más afectada, creen ustedes? Que no tenían acceso al voto. Aquí no podemos hablar de sufragio universal. En el video se nombró después de la esclavitud a este grupo que ha sido altamente golpeado por la situación de no tener sufragio universal. ¿Qué grupo es? ¿El de las mujeres? El de las mujeres, correcto. El de las mujeres. Vemos que, miren, dense cuenta en la época. 1830, la primera constitución del Ecuador, se proclama al Ecuador como república. La República del Ecuador consagra estos elementos para ser ciudadano. La mayor cantidad de la población no va a tener ese privilegio. Para 1851 se elimina la esclavitud en el Ecuador. Para 1861 se quita el poseer una propiedad privada, pero se mantiene el saber leer y escribir. Y tiene que llegar a 1928 para que la primera mujer vote en el Ecuador. Entonces vamos a ver, antes de eso, tomar en cuenta los elementos del sufragio universal. En el caso de las mujeres. Bien, antes de continuar con esta perspectiva, vamos revisando un poco. ¿Qué nos decía el video sobre el sufragio de las mujeres? El primer sufragio fue en 1776, antes que aprobaran la ley, y fue por un error. Ya. Y de ahí el primer sufragio femenino sin restricciones fue en 1893 en Nueva Zelanda. Gracias, muchas gracias. 1893, Nueva Zelanda. Ok, para 1776 hay un caso, una consideración muy particular. En New Jersey, tomamos en cuenta la independencia de los Estados Unidos. ¿En qué se basó la independencia de los Estados Unidos de 1775? Principalmente
en las ideas de la Ilustración previas a la Revolución Francesa de los años subsiguientes. Entonces, estas ideas de la Ilustración, ¿qué planteaban? La igualdad, la fraternidad, la libertad. Esos eran los parámetros de los personajes ilustrados. Por lo tanto, la independencia de los Estados Unidos se planteó bajo estas perspectivas. Y Nueva Jersey plasmó la perspectiva del sufragio universal sin darse cuenta de la posición que habían tomado los demás estados en los Estados Unidos. Por lo tanto, New Jersey planteó por error el sufragio universal, sin que exista alguna ley, y después, 3 décadas después, 30 años después, se generó un cambio en la normativa. Ya propiamente para 1893, Nueva Zelanda aprueba el voto y podemos considerar este sentido. Durante la independencia de los Estados Unidos, entonces, cuando se estableció el derecho de votar, se generó este error y para 1807 se dieron cuenta del error y lo corrigieron. Vemos que propiamente el elemento importante es el generado en 1848 con el movimiento sufragista. Este movimiento sufragista, el planteamiento de las mujeres para votar, para sufragar, se guió principalmente con la perspectiva de generar este cambio. De ahí Nueva Zelanda es el primer país que accede al voto. Para el Ecuador, como ya nosotros estábamos puntualizando, fue en 1928 con Matilde Hidalgo de Procel. Matilde Hidalgo de Procel se valió también de una situación muy particular. Vamos a ver cuál fue la consideración particular de Matilde Hidalgo de Procel. Un segundo. Ya. Entonces, Matilde Hidalgo de Procel genera propiamente este proceso del voto gracias a la Constitución. Vemos que dentro del proceso propiamente se garantiza ya para 1929 el derecho de voto femenino y propiamente lo podemos considerar el reconocimiento del voto femenino dentro de nuestro país. Vamos a puntualizar exactamente la fecha. Vemos el contexto en el cual se plantea. Constitución, Ecuador, Constitución 1906. La Constitución de 1906, la Constitución que deviene de la Revolución Alfarista, de Eloy Alfaro y la Revolución Liberal, plantea los siguientes requisitos para el voto. Y nos planteamos directamente que el voto, o para ser ciudadanos en esta época, era simplemente aquellas personas que sabían leer y escribir. Esa era la consideración de la Constitución de 1906. Ser, obviamente, mayor de edad. Dentro de esta Constitución, los elementos de cambio fueron principalmente la abolición de estos elementos previos
y tener 21 años. Esos eran los elementos a considerar en cuanto a la Constitución de 1906. El gobierno es el de Eloy Alfaro y se va plasmando ya esta consideración. Dentro de esta perspectiva, ya propiamente le permitió la Constitución a Matilde Hidalgo de Procel generar su derecho al voto. ...1924, pero para 1928 o 29 se generó el cambio ya realmente de esta perspectiva y la Constitución garantizó el derecho para 1929. La Constitución garantiza el derecho al voto femenino. ¿Sí? Dentro de esta consideración, lo que podemos nosotros observar. En el Ecuador, entonces, Matilde Hidalgo de Procel elevó a consulta ministerial en 1924 la posibilidad de que las mujeres votaran, cuando la Constitución de 1906 solo planteaba que debía tener 21 años, saber leer y escribir. Matilde Hidalgo de Procel fue una de las primeras mujeres que no solo ejerció el voto, sino que pudo ir a la universidad. Por lo tanto, tenía todas las condiciones, cumplía todos los requisitos para elegir. Y generó un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, realmente dentro de la consideración de lo que nosotros entendemos por el voto. ¿Cuál es el primer país en América Latina que reconoce el voto? Uruguay. Uruguay. Uruguay reconoce el voto de la mujer para 1927. Recuerden que no es lo mismo que se genere un reconocimiento a que se permita voto, es decir, solo Matilde Hidalgo pudo votar basándose en la Constitución de 1906, pero tuvo que pasar hasta 1929 para que realmente se pueda elegir, para que se pueda votar. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Esto vamos nosotros terminando nuestra clase.